Eh, Empezamos con un video de protección civil. Todas y todos ustedes, con motivo de la ceremonia de inauguración del Tercer Congreso Internacional, Acción de Gobierno, Instituciones y Políticas Públicas, Inteligencia Artificial y Gobierno Electrónico e Innovación Pública. Me permito presentar a quienes conforman el Presidium. Doctora Yadira Zavala Osorio, rectora de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana. Doctor Alfonso Mauricio Sales Cruz, rector de la Unidad Coajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana. Doctor Germán Pinazo, rector de la Universidad Nacional General Sarmiento de Argentina. Doctor Jesús Ramos García, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Azcapotzalco. Doctor Alfredo Garibay Suárez, jefe del Departamento de Administración de la Unidad Azcapotzalco. Doctor Benito León Corona, jefe del área académica de gestión e intervención de las organizaciones e instituciones. Asimismo, agradecemos la presencia en esta sala del personal académico, alumnado y comunidad en general que nos acompaña. A continuación, el doctor Jesús Ramos García, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, nos brindará un mensaje de bienvenida. Gracias, doctora Atenea. Muy buen día a todas y a todos.
quienes nos acompañan de manera presencial como quienes están a distancia. Les saludo desde esta gran casa de estudios, Universidad Pública, la Universidad Autónoma Metropolitana de Ciudad de Azcapotzalco. Gracias, doctor Mauricio Sales, por estar acá con la doctora Yadira. Gracias, doctora Yadira. Y gracias, doctor Germán Diego Pinazo, de la Universidad General Sarmiento. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias, doctor Alfredo Garibay, jefe del Departamento de Administración, y el doctor Benito León Corona, jefe de esta área Análisis y Gestión, Intervención de las Organizaciones e Instituciones. Efectivamente, muy buen día a todas y a todos. Hoy nos convoca este tercer Congreso Internacional, Acciones de Gobierno, Instituciones y Políticas Públicas, Inteligencia Artificial, Gobierno Electrónico e Innovación Pública. Estoy seguro que pueden ser diversas las temáticas, pero detrás de cada una hay grandes preocupaciones, pero también hay grandes necesidades y algunas urgentes. ¿Para qué estamos gobernando? ¿Para quiénes estamos gobernando? Cuando la tecnología cambia más rápido que las leyes y que la misma conciencia de las acciones sociales, y la desigualdad también lamentablemente se incrementa. ¿Y dónde está la innovación entonces? Con estas preguntas quiero iniciar, pero también provocar cómo desde la universidad, como ese gran centro de investigación, de generación de conocimiento, podemos empezar a contribuir y hacer este gran promesa pública como universidad. La inteligencia artificial ya redacta posiblemente muchas cosas, está en nuestra vida diaria, está en el gobierno electrónico y se atiende sin lugar a dudas a una gran innovación pública, por lo menos a nivel discursivo. No obstante, también hay territorios sin Internet, trámites que posiblemente no se concluyen o que olvidan esta cuestión humana, algoritmos que discriminan, decisiones públicas que posiblemente no entienden la vida cotidiana de las personas. Por eso es importante que estemos en este tercer Congreso Internacional, que junto con estas temáticas podemos empezar a realizar y analizar estas grandes aportaciones desde la universidad. Gracias a las y los colaboradores, ponentes. Va a estar también con nosotros el día de mañana la doctora Angélica Buendía, el doctor Gabriel Soto, la doctora Norma Rondero, el doctor también de la Universidad de Avellaneda, para poder dialogar, y todas las más de 22 mesas en sus diferentes temáticas. Que entonces surja el conocimiento desde la academia y lograr hacer esta gran función pública y generar mejores sociedades. Ustedes, estoy seguro que no vienen únicamente a presentar sus investigaciones, sino también con un gran compromiso social y ético por tener una mejor sociedad. Hay que recordar que ningún código es neutral y ninguna plataforma reemplaza al Estado. Gracias, rectoras y rectores que están con nosotros de otras universidades, de nuestras unidades, de nuestra Universidad Autónoma Metropolitana. Gracias por cruzar fronteras. Su presencia dice algo muy importante para nosotros, que la universidad pública no es entonces ese ente que solamente está buscando cómo generar conocimiento, sino también cómo transformar la sociedad, cómo transformar el territorio y cómo seguir haciendo una gran universidad pública. La tecnología más urgente no es la más nueva, es la que llega a tiempo donde las personas la necesitan. Entonces, que en estos días nos sirvan de este gran tercer Congreso Internacional para algo más grande que un certificado, sino para afirmar efectivamente el compromiso social de que la universidad debería estar apostando por generar mejores acciones de gobierno en la medida de sus contribuciones, y que efectivamente la palabra crítica, el dato duro y la imaginación pública sean siempre nuestros guías para tener mejores sociedades. Felicito nuevamente al área, a la jefatura del Departamento de Administración, a todo el Departamento de Administración, por poner sobre la mesa estos grandes temas de interés, y a todas y a todos los ponentes. Enhorabuena, muchas felicidades. A continuación, el doctor Benito León Corona, jefe del área académica de Gestión e Intervención de las Organizaciones e Instituciones, nos dirigirá unas palabras. Muy buenos días. Saludo cordialmente a nuestra rectora, la doctora Yadira Zavala Osorio, al doctor Mauricio Sales Cruz, rector de la Unidad de Coajimalpa, por supuesto, al doctor Germán Pinazo, rector de la Universidad Nacional General Sarmiento, al doctor Jesús Manuel Ramos García, director de nuestra División Ciencias Sociales y Humanidades, y por supuesto al doctor Alfredo Garibay Suárez, jefe del Departamento de Administración. También quiero saludar a nuestros visitantes, importantes visitantes, el doctor Gabriel Purón, de CIDE Aguascalientes, y nuestros buenos amigos, los doctores Rodrigo Carmona de la Universidad Nacional General Sarmiento y el doctor Gerardo Silva de la Universidad ABC de Sao Paulo, en Brasil.
Saludo también a todas las personas y a todas las personas que nos acompañan, colegas, alumnado y personal que se encuentra de manera presencial, así como a quienes nos siguen por la transmisión de YouTube y de las redes sociales institucionales. El objeto de investigación que da origen a este Congreso es la acción de gobierno, a través de las instituciones y organizaciones al usar instrumentos como las políticas públicas. En este sentido, el interés de este tercer Congreso es tratar de responder preguntas diversas sobre la inteligencia artificial. Y en este espacio, de manera más específica, la pregunta es ¿cómo gestionar institucionalmente la inteligencia artificial? En el momento actual, la inteligencia artificial es una de las tecnologías de mayor relevancia, si no es que es la más relevante de nuestro tiempo. Es relativamente nueva, una década un poco más, y ha impactado tan significativamente el uso, por ejemplo, de herramientas como el Internet, que ahora puede ser un andamiaje principal al ocupar la posición de mediadora en actividades digitales de todo tipo. En este campo la innovación parece cotidiana y lo relevante es que su presencia será cada vez mayor en todo tipo de actividades que afectarán el funcionamiento de una amplia gama de funciones como la asistencia a la salud, las relativas a la economía, es decir, al mercado, pasando por la educación, las artes, muchas más, y la que aquí nos convoca, el gobierno propiamente dicho. Es posible afirmar que lo que veamos en el futuro estará marcado por la IA, más allá de la forma que adopte. Esto significa que como la primera revolución industrial ligó el futuro de la humanidad a la máquina del futuro de vapor, nuestra era y su futuro estará ligado a la inteligencia artificial. Esto hace pertinente a nuestra inquietud, sobre todo cómo gestionar la IA y ahora en especial cómo ponerla en uso para mejorar nuestra existencia, la existencia humana. Lo relevante aquí es que la IA debe ser para mejorar la vida humana y no para empeorarla, no para perjudicarla. El deseo de mis colegas del área y el mío propio es lograr contribuir con este Congreso a reflexionar sobre las posibilidades de la IA para el bien de la humanidad, donde las universidades son cruciales y en general las instituciones de educación superior. Nuestro deseo, los quiero mencionar a mis colegas Leonel Flores Vega, Atenea Ruiz Carrillo, Oscar Guillermo Hernández, es impulsar un posicionamiento integral de nuestras instituciones sobre el tema con este Congreso. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Benito León Corona. A continuación, el doctor Alfredo Garibay Suárez, jefe del Departamento de Administración, nos dirigirá unas palabras. Gracias, Atenea. Muy buenos días a todas y todos. Con enorme entusiasmo les doy la más cordial bienvenida al tercer Congreso Internacional de Acción de Gobierno, Instituciones y Políticas Públicas, Inteligencia Artificial, Gobierno Electrónico e Innovación Pública. Un espacio académico, como se ha dicho, que hoy reprende el compromiso de nuestra Universidad Autónoma Metropolitana, de la Unidad Azcapotzalco, de la División del Departamento, con la reflexión crítica, la producción de conocimiento y la construcción de propuestas para comprender y transformar la realidad contemporánea. Saludo con especial respeto y reconocimiento a las distinguidas autoridades universitarias, académicas, que hoy nos honran con su presencia, doctora Yadira Zavala, rectora de unidad, doctor Mauricio Sales, rector de la unidad Coajimalpa, también al doctor Diego Pinazo, rector de la Universidad Nacional General de Sarmiento, desde Argentina, así como a participantes que estarán el día de mañana, a la doctora María Angélica Buendía Espinosa, quiero mencionarla, ya lo decía nuestro director de división, al doctor Gabriel Soto Cortés, rector de la unidad Lerma, así como al doctor Jorge Fabián Calzoni, rector de la Universidad Nacional de Avellaneda y presidente de la UDUALC. También quiero agradecer la participación de nuestro conferencista magistral, el doctor Purón, que me acompaña. Es un gusto conocerle, doctor. Y por supuesto, a nuestro director de división. Y también quiero saludar de manera muy atenta a la doctora Norma Rondero, también rectora. Es un evento de alto nivel y también en la moderación de la participación de este evento estarán participando rectores. Bueno, tiene un reconocimiento a las y los colegas investigadoras, investigadores, estudiantes, representantes institucionales y académicos nacionales e internacionales, desde el sur, colegas que nos acompañan y que se integran en este importante encuentro desde distintas universidades, redes y colectivos académicos.
De manera muy especial quiero reconocer el liderazgo, la visión académica y el enorme esfuerzo del doctor Jesús Manuel Ramos García, también como integrante del área y como director de la división, pero específicamente del doctor Benito León Corona, así como del área académica de gestión e intervención en organizaciones e instituciones, quienes han impulsado este congreso como un espacio de articulación colectiva, diálogo interdisciplinario y construcción del pensamiento crítico frente a los desafíos públicos de nuestro tiempo. Ahora, uno de ellos, la inteligencia artificial, no menor. El alto nivel de este congreso no es casualidad, es resultado de años de trabajo colegiado, de investigación rigurosa y de una profunda convicción universitaria. La temática que hoy nos convoca es fundamental: la inteligencia artificial, el gobierno electrónico y la innovación pública. Ya no representan escenarios futuros, son parte estructural del presente y redefinen las dinámicas institucionales, las formas de gobernanza, la administración pública, la educación superior y la vida social misma. En este sentido, este tercer Congreso Internacional se convierte en un espacio estratégico para debatir, cuestionar y proponer rutas responsables, éticas y humanistas frente a las transformaciones tecnológicas contemporáneas. Como se expresa en el programa académico del área académica de gestión e intervención en organizaciones e instituciones, el objetivo es analizar y reflexionar desde enfoques teórico-prácticos los procesos de gestión e intervención en las organizaciones e instituciones sociales, privadas y públicas para contribuir al bienestar social y el fortalecimiento de las funciones sustantivas universitarias. Hoy, este congreso también posee un significado profundamente simbólico y humano. Nos encontramos en un momento de cierre de gestión y al mismo tiempo de apertura de una nueva etapa departamental. Y precisamente por ello este evento constituye esa evidencia de que las instituciones trascienden gracias al trabajo colectivo, a la continuidad académica y la capacidad de construir puentes entre generaciones, proyectos y visiones universitarias. Esta transición no es una ruptura, representa continuidad, madurez y consolidación. Continuidad bajo los pilares, y ahora este congreso lo expresa fundamentalmente del reconocimiento al trabajo realizado de todo el profesorado, la doctora Atenea, el doctor Leonel Flores Vega, ayudantes de investigación, por supuesto, de la proyección de nuevas rutas académicas y de investigación, y de la trascendencia de nuestro quehacer cotidiano como profesoras, profesores, investigadoras, investigadores, estudiantes y personal universitario. Porque cada seminario, cada coloquio, cada libro, cada clase, cada proyecto de investigación y cada espacio de diálogo ahora en inteligencia artificial y en la gobernanza de la inteligencia artificial que construimos desde la Universidad Pública deja huella y fortalece el papel histórico de nuestra institución. La UAM Azcapotzalco, la división, el departamento demuestra una vez más, a través del área, que el conocimiento crítico, interdisciplinario y socialmente comprometido sigue siendo indispensable para comprender los desafíos del siglo XXI. Que este congreso sea entonces un escenario de encuentro, reflexión, colaboración y esperanza académica. Bienvenidos, que sea una gran jornada. A continuación, solicito la intervención de la doctora Yadira Zavala Osorio, rectora de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana, para que nos brinde un mensaje y dé por inaugurados los trabajos del Tercer Congreso Internacional, Acción de Gobierno, Instituciones y Políticas Públicas, Inteligencia Artificial, Gobierno Electrónico e Innovación Pública. Por favor, doctora. Muchas gracias, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en este Tercer Congreso Internacional. Saludo con mucho gusto a nuestros invitados especiales, doctor Alfonso Mauricio Sales Cruz, rector de la Unidad Coajimalpa, bienvenido Mauricio. Doctor Germán Pinazo, rector de la Universidad Nacional General de Sarmiento, Argentina, bienvenido nuevamente. Doctor Jesús Ramos García, doctor Alfredo Garibay, doctor Benito León Corona, doctor Gabriel Pirón, el doctor Carmona y el doctor Silva, bienvenidos también a esta su casa. Asimismo, agradezco y reconozco la participación de las y los académicos, personas investigadoras, alumnado, representantes de instituciones nacionales e internacionales que hoy nos acompañan, tanto de manera presencial como virtual, desde distintos países de América Latina. Es un verdadero gusto participar en este evento, porque precisamente son discusiones que son tan urgentes que mientras nosotros estamos aquí, la inteligencia artificial se están generando N cantidad de inventos. La inteligencia artificial ha dejado de ser un tema tecnológico o una moda
como fuese en su momento el Internet, las computadoras o algunos otros elementos, porque atraviesa precisamente todos los ámbitos de nuestra vida: la educación, el trabajo, la cultura, la comunicación, la economía, los sistemas de gobierno, tema de este Congreso, y la manera misma en que producimos, organizamos y compartimos el conocimiento. Y justo por eso las universidades no podemos quedarnos únicamente como espectadoras. Tenemos la responsabilidad de participar activamente en esta reflexión crítica sobre sus implicaciones éticas, sociales, políticas e institucionales. Pero también tenemos la responsabilidad de construir alternativas, porque hablar de inteligencia artificial en el contexto de las universidades públicas no significa nada más discutir sobre herramientas digitales o procesos de automatización. Significa plantearnos qué tipo de desarrollo tecnológico queremos construir, qué habilidades vamos a proveer a nuestros profesionales, qué capacidades necesitan nuestras instituciones, cómo evitamos las brechas tecnológicas que producen grandes desigualdades existentes o que las amplíen. ¿Cómo garantizamos que la innovación tecnológica se mantenga vinculada al bienestar colectivo, al pensamiento crítico, a la responsabilidad social? En América Latina estas preguntas adquieren una mayor relevancia porque nuestras universidades se enfrentan desafíos estructurales complejos, restricciones presupuestales, desigualdades en el acceso tecnológico, brechas de infraestructura, profundas asimetrías en la producción y circulación del conocimiento. Por eso resulta importante construir espacios de diálogo y cooperación regional como este Congreso. Espacios en donde podamos compartir experiencias, discutir perspectivas, construir agendas comunes desde las realidades y necesidades de nuestras instituciones públicas de educación superior. Y justamente uno de los mayores aciertos de este encuentro es comprender que la inteligencia artificial ya no puede aislarse, ya no puede analizarse de una manera aislada. Debe discutirse en relación con las políticas públicas, con las formas de gobierno, con la gestión institucional, con la ética, con la transparencia y con las transformaciones sociales que atraviesan nuestras sociedades. La tecnología nunca ha sido neutral, en realidad. Y por ahí decían, la tecnología no es mala, sino en la forma en que se usa. En realidad, la tecnología expresa visiones del mundo y en particular la inteligencia artificial, pues finalmente va a proveer de aquello con lo que es alimentado. Relaciones de poder, modelos de organización social, decisiones sobre el futuro, ¿con qué estamos alimentando? Incluso hubo algún momento en algún otro espacio de discusión si finalmente quien alimenta la inteligencia artificial son personas de un sistema patriarcal, ¿no tendrían esa tendencia? Lo dejo en la mesa, fue un planteamiento en otra mesa. Por ello, las universidades públicas debemos contribuir no solamente en la adopción de la tecnología, sino también en la construcción de marcos éticos, críticos y democráticos para su desarrollo e implementación. En la UAM Azcapotzalco hemos asumido esta discusión desde una perspectiva interdisciplinaria y profundamente académica. Entendemos la inteligencia artificial no como una moda pasajera, sino como un cambio paradigmático que incide en las funciones sustantivas de nuestra universidad: la docencia, la investigación, la preservación y difusión de la cultura y la vinculación. Por ello, también hemos impulsado espacios de reflexión, procesos de formación docente, proyectos de innovación educativa, discusiones colegiadas orientadas a construir lineamientos éticos para el uso de la inteligencia artificial en nuestra comunidad universitaria. Hemos buscado incorporar esta conversación desde una visión social y pública, reconociendo que uno de los grandes desafíos contemporáneos consiste precisamente en evitar que el acceso a estas tecnologías reproduzca o amplíe desigualdades educativas, científicas y tecnológicas. Y aquí quiero subrayar algo muy importante.
la Universidad Pública Latinoamericana tiene mucho que aportar en esta conversación. Nuestras instituciones han desarrollado históricamente una profunda tradición crítica, un fuerte compromiso social y una capacidad invaluable para pensar los problemas públicos desde perspectivas interdisciplinarias y humanistas. Celebro profundamente la participación de nuestras unidades hermanas y de otras instituciones. La cooperación regional resulta indispensable para compartir estas experiencias y para que construyamos capacidades conjuntas, fortalecer la soberanía tecnológica y científica de nuestras universidades. Estoy segura de que las mesas, conferencias y paneles que integran este Congreso contribuirán de manera significativa a enriquecer esta discusión y a generar nuevas preguntas, colaboraciones y líneas de trabajo académico. Agradezco profundamente a quienes hicieron posible este encuentro, al área académica de gestión e intervención en organizaciones e instituciones, al Departamento de Administración, a la División de Ciencias Sociales y Humanidades y a todas las personas involucradas para que esto fuera posible. Deseo que estos trabajos se desarrollen con gran éxito y que este Congreso sea también una oportunidad para fortalecer los vínculos entre nuestras instituciones y nuestras comunidades universitarias. Bien, haremos la inauguración. Siendo las 10:25 del día 26 de mayo del 2026, declaro formalmente inaugurado el tercer Congreso Internacional Acción de Gobierno, Instituciones y Políticas Públicas, Inteligencia Artificial, Gobierno Electrónico e Innovación Pública. Muchas gracias, Casa Abierta al Tiempo. Con la finalidad de dar paso a los trabajos iniciales del primer panel magistral, titulado Condiciones actuales y futuro de la IA en las universidades, me permito leer la semblanza de nuestros panelistas magistrales y de nuestro moderador. Lo voy a hacer de manera continua para cederle la palabra posteriormente a nuestro moderador, el doctor Benito León Corona. Nuestros paneles magistrales están conformados por la doctora Yadira Zavala Osorio, el doctor Mauricio Sales Cruz, el doctor Germán Pinazo y el doctor Benito León Corona. La doctora Yadira Zavala Osorio es ingeniera industrial por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, maestra en ingeniería por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en estudios organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Es profesora investigadora de tiempo completo del Departamento de Sistemas de la Unidad Azcapotzalco, institución a la que ingresó en 1998 y en la que ha desarrollado una amplia trayectoria docente en áreas vinculadas con la ingeniería industrial, la organización, la planeación de proyectos, la seguridad e higiene industrial, el análisis de decisiones y la ingeniería de costos. También colaboró en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde participó como jefa de carrera y profesora de asignatura. Su trayectoria profesional incluye experiencia en el sector productivo y en proyectos de diagnóstico organizacional, desarrollo de metas e indicadores y evaluación del desempeño en instituciones públicas como la COFEPRIS e el INEGI. En el ámbito académico, ha participado en publicaciones sobre sociedades de conocimiento, desarrollo tecnológico, competitividad empresarial, educación a distancia y gestión organizacional. Sus líneas actuales de investigación se orientan al estudio de la seguridad e higiene en las organizaciones y al análisis de variables organizacionales en instituciones de educación superior. En la gestión universitaria ha ocupado cargos relevantes en la Unidad Azcapotzalco, entre ellos secretaria académica de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, secretaria de unidad y actualmente se desempeña como rectora de la Unidad Azcapotzalco. El doctor Alfonso Mauricio Sales Cruz es doctor en Ingeniería Química por la Universidad Técnica de Dinamarca, maestro en Ingeniería Química por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, e ingeniero químico por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Ingresó a la UAM en 2006 como profesor visitante del Departamento de Procesos y Tecnologías de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería de la Unidad Coajimalpa y desde 2007 es profesor investigador titular C de esa misma unidad. A lo largo de su trayectoria institucional ha ocupado diversos cargos de gestión académica, entre ellos jefe de departamento, director de división, secretario de la Unidad Coajimalpa, coordinador general de información institucional de la UAM. Su trabajo académico se ha desarrollado en el campo de la ingeniería química, los bioprocesos, el modelado, la simulación y los biocombustibles. Ha realizado estancias de investigación en instituciones de Dinamarca, Italia, Chile y Malasia, entre otras. Y ha participado en redes internacionales de investigación vinculadas con la biorreferencia y biocombustibles. Como resultado de su labor académica, ha dirigido tesis de licenciatura y posgrado, publicado diversos artículos en revistas indexadas, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, pertenece al cuerpo académico consolidado y cuenta con reconocimiento de perfil deseable PRODEP. Actualmente es rector de la Unidad Coajimalpa. El doctor Germán Diego Pinazo es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, licenciado en Ciencias Políticas y especialista en Economía Política. Su trayectoria académica se ha desarrollado principalmente en los campos de la economía política, la economía industrial y los estudios sobre el desarrollo productivo. En la Universidad Nacional General Sarmiento de Argentina, se desempeña en el Instituto de Industria, donde ha realizado actividades de docencia, investigación y gestión académica. También es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Sus líneas de trabajo se han orientado al análisis de la industria automotriz, las cadenas globales de valor, la transición hacia la electromovilidad, la especialización productiva y el desarrollo de proveedores. Ha dirigido proyectos vinculados con cadenas globales de valor, industria automotriz, logística, servicios informáticos y desarrollo tecnológico y social. Asimismo, fue director de la licenciatura en Economía Política de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Su perfil articula formación en ciencias sociales, investigación sobre procesos productivos e industriales y experiencia en gestión universitaria. Desde esta trayectoria ha contribuido a los debates sobre universidad pública, desarrollo territorial, producción de conocimiento, inclusión educativa y fortalecimiento de capacidades científicas y tecnológicas. Actualmente se desempeña como vicerrector en ejercicio del rectorado de la Universidad Nacional de General Sarmiento. El doctor Benito León Corona es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, con orientación en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo mención honorífica. Es maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo del Departamento de Administración de la Unidad Azcapotzalco. Ha desarrollado una trayectoria docente en diversas instituciones, entre ellas la Universidad Autónoma Metropolitana, la FES Acatlán, el Instituto de Administración Pública del Estado de Hidalgo y otras instituciones de educación superior. Su trabajo académico se concentra en el estudio de la acción de gobierno, la administración pública y la formulación de instrumentos de intervención pública, particularmente aquellos orientados a la atención de la pobreza y de la población en condiciones de vulnerabilidad. Ha publicado artículos en libros colectivos y revistas especializadas y ha coordinado obras sobre racionalidad de gobierno, cambio institucional, administración pública y estudios críticos del Estado mexicano. Actualmente se desempeña como jefe del área académica de gestión e intervención en organizaciones e instituciones. Gracias. Adelante, doctor. Bueno, muy buenos días nuevamente. Vamos a iniciar entonces la actividad académica de nuestro congreso con este primer panel, donde por supuesto las personas que van a intervenir son la rectora y los rectores que se han mencionado, y lo que hemos preparado para esta actividad ha sido una propuesta. Bueno, lo que hemos planteado es una propuesta de hacer presentaciones a través de PowerPoint, o la otra opción ha sido formularles una serie de preguntas que de manera puntual se les van a formular, y lo que se ha decidido ahora en este momento es que se les formule
formulen las preguntas y las vayan respondiendo de manera aleatoria, y también iniciaremos de manera combinada. Iniciaremos entonces con el planteamiento de las preguntas y vamos a dar paso a las respuestas de nuestros rectores. Tienen 5 minutos aproximadamente para ir respondiendo cada una de estos planteamientos de la forma en que consideren más adecuado. Inicio entonces. La primera tiene que ver con las funciones sustantivas universitarias. Y lo que planteamos es lo siguiente: desde la perspectiva de las instituciones que ustedes conducen, ¿qué cambios está introduciendo la inteligencia artificial en las funciones sustantivas de la universidad? Docencia, investigación, difusión de la cultura y vinculación. ¿Y cómo se está incorporando en estos espacios concretos como laboratorios, aulas, proyectos de investigación e innovación tecnológica y divulgación del conocimiento? Esa era una primera pregunta. La segunda pregunta que quiero plantearles, así hemos acordado, tiene que ver sobre inteligencia artificial, docencia y formación profesional. La pregunta es la siguiente: ¿qué tan pertinente sería adaptar los planes y programas de estudio, las estrategias de enseñanza y la profesionalización docente ante el avance de la inteligencia artificial? Cedo la palabra a quien guste. Doctor Pinazo, si gusta empezar, por favor. Una consulta. Después, para ordenar la exposición, las otras las respondemos después. Sí, las planteo de manera posterior. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. Antes que nada, les quiero agradecer por la invitación. Es un gusto muy grande para mí, para nosotros de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Hemos venido con el investigador y docente Rodrigo Carmona también a participar de este encuentro. Es un gusto muy grande. Parece que es una iniciativa especialmente valorable. Me parece que, y para empezar a responder, la inteligencia artificial es una realidad que ya está interviniendo sobre múltiples aspectos de la vida universitaria: docencia, investigación, extensión, gestión, sobre nuestras vidas cotidianas, y hay una reflexión sobre la inteligencia artificial, una discusión sobre políticas públicas, como decía la doctora Osorio, que está corriendo un poco por detrás. Las universidades tenemos mucho para decir, entiendo yo, sobre eso, o deberíamos poder decir mucho sobre eso, y por algunas cuestiones que espero que podamos conversar, me parece que el esfuerzo para discutirlas tiene que ser un esfuerzo coordinado y también un esfuerzo de articulación internacional. Adelantándome un poco a una de las dimensiones de la respuesta que quería dar, la inteligencia artificial aparece asociada con categorías, con terminologías como el de nube, que hace pensar que son tecnologías blandas, etéreas, y sin embargo hay determinadas infraestructuras críticas en la inteligencia artificial que condicionan muchísimo el uso que podamos hacer de esas tecnologías, y me parece que la respuesta tiene que ser, la respuesta a esos condicionantes estructurales de alguna de las dimensiones del problema de la inteligencia artificial debería poder ser una respuesta articulada internacionalmente, en el mejor de los casos. Así que, de vuelta, agradecer la invitación y sobre todo la iniciativa político-académica que está llevando adelante la universidad. La pregunta decía, bueno, en parte he respondido, de qué modo la inteligencia artificial está atravesando las funciones sustantivas de la universidad. Es algo que la está atravesando, decía yo, en los múltiples aspectos: docencia, investigación, extensión. Ahora, yo creo, hablo de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y me parece que es algo que atraviesa el conjunto del sistema universitario argentino, que es la está atravesando de manera anárquica, digamos. Hay docentes que están incorporando inteligencia artificial, estudiantes que están incorporando inteligencia artificial, equipos administrativos que están incorporando inteligencia artificial, pero lo están incorporando en términos generales, me animaría a decir, de manera individual, espontánea y sin una política, sin un protocolo, sin una discusión ética, política sobre esa incorporación, y eso tiene obviamente un montón de problemas. A mí me parece que es clave que nosotros podamos y nosotras podamos tratar de entender cómo funciona la inteligencia artificial, que parece que es intuitiva, pero como también decía la doctora Osorio, es
por la manera en que se construyen los modelos, por el modo en que funcionan los algoritmos, lógicamente tiene sesgos, por el modo en que se alimenta. Entender cómo funciona, entender cómo nos condiciona y tratar de tener una política soberana vinculada a la inteligencia artificial. La idea de una política soberana no es menor, digamos. Yo adelantaba una cuestión, digamos, hay... repito, el tema de la nube, no solo los modelos de inteligencia artificial, sino dónde están alojados esos modelos de inteligencia artificial y cómo interactuamos con esos lugares donde están alojados, es un tema clave. Lo voy a tratar de decir con un ejemplo. Nosotros en la Universidad Nacional de General Sarmiento estábamos avanzando en un programa de soberanía digital que involucra 3 aspectos: la incorporación de inteligencia artificial a los procesos de gestión universitaria, la incorporación de inteligencia artificial ahora de manera incipiente a las aulas virtuales de los estudiantes. Digamos, estamos asociando a las aulas virtuales una interfaz de inteligencia artificial. Y después, en línea con lo que decía al principio, una línea que está vinculada a la intervención pública, a la discusión pública sobre política pública de inteligencia artificial, que estamos llevando adelante con una universidad de China, y es lo que les comentaba en la reunión previa, que nos interesaría que podamos articular con ustedes también. En todos esos aspectos, un asunto clave es dónde está alojada la información con la cual interactúa la inteligencia artificial. Si la universidad toma la decisión de contratar servicios en la nube y de alojar las interfaces propias de inteligencia artificial en alguna de las 3 nubes existentes, eso tiene un montón de problemas éticos, políticos y económicos. Los costos de alojar las cuestiones en la nube, la dependencia que eso genera a los asuntos de las nubes, o sea, básicamente es compartir los códigos de las interfaces propias de inteligencia artificial y compartir, obviamente, los asuntos de la vida, de compartir todos los datos vinculados al uso de la inteligencia artificial, la cuestión de la ciberseguridad y de la soberanía, y con el riesgo también económico de que cada una de esas interacciones tiene un costo y el sistema queda totalmente dependiente, o sea, hay una dependencia que se va acrecentando en la medida que la inteligencia artificial pasa a permear, se vuelve un asunto cada vez más cotidiano. La decisión que ha tomado nuestra universidad es alojar los distintos dispositivos que hemos construido de inteligencia artificial, ahora voy a comentar algunos, en servidores propios, pero ahí el problema entonces es cómo financiar esos servidores propios, y el problema es cuánto tiempo vamos a poder financiar servidores propios en la medida en que nuestra política de inteligencia artificial se vuelva una política exitosa. Quiero decir, nosotros estamos, por ejemplo, en términos de docencia, incorporando, como les decía, aulas virtuales con una interfaz de inteligencia artificial para que docentes y estudiantes interactúen sobre la base de una serie de criterios, bibliografías propias, interacciones previas de estudiantes y docentes, tratando de eliminar ciertos sesgos o controlar ciertos sesgos, pero todo eso va generando una serie de información que es costo, que necesita almacenarse y que, si se vuelve exitoso, tendremos que ver cómo financiamos esos servidores. Entonces hay una serie de preguntas que es muy difícil saber cómo las iremos resolviendo a priori. Nosotros en la universidad, en términos de gestión, propiamente de gestión universitaria, incorporamos 2 cosas. La Universidad Nacional de General Sarmiento ha desarrollado el sistema de expediente digital, de expediente electrónico, que manejan 40 universidades de las 60 que tiene el sistema universitario público en Argentina. Nuestra universidad le hemos agregado una capa de inteligencia artificial con la cual los trabajadores y trabajadoras administrativos de la universidad pueden dialogar con esos expedientes, por ejemplo, hacer resoluciones. Un trabajador no docente, un trabajador administrativo, le pregunta a la inteligencia artificial si la resolución que quiere hacer es compatible con la historia jurídica de la universidad, si no lo es, qué antecedentes tiene, y es en lenguaje de inteligencia artificial. Eso está hecho con un modelo propio que interactúa con distintos motores de inteligencia artificial solo en determinadas ocasiones y está alojado en un servidor propio, por ejemplo. Y tenemos también una serie, por ejemplo, de agentes de respuesta automática con inteligencia artificial en oficinas de atención a estudiantes que estamos probando. Está en periodo de prueba, a veces funciona bien, a veces funciona mal, de respuesta automática a estudiantes, de respuesta automática en biblioteca, de respuesta automática en la Secretaría de Investigación, por ejemplo, de la universidad. Pero yo creo, y para ir cerrando, a mí me parece que el desafío más importante es, y quizás esto la intervención me la guardo para las preguntas que vienen a continuación, pero ver cómo desde las universidades públicas alertamos sobre el peligro. Hay muchos peligros de la inteligencia artificial, se mencionó el sesgo de los algoritmos, pero para mí el peligro central es el modo en que las infraestructuras críticas, lo costosa que son esas infraestructuras críticas,
Manejar inteligencia artificial es manejar servidores, servidores enormes. O sea, hoy en día una universidad sola no lo puede hacer, un Estado nacional solo no lo puede hacer, y quedar alojado en una nube privada es un gran peligro para estados nacionales y para universidades, porque un día esa nube decide que deja de prestar ese servicio y un Estado puede dejar de funcionar, una universidad puede dejar de funcionar, sumado a lo cual uno está compartiendo toda información privada, que debería ser privada, y que esa nube está monetizando también cuando uno utiliza esos servicios. En fin, a mi modo de ver, lo que nosotros y nosotras deberíamos problematizar cada vez más es el modo en que esas infraestructuras críticas nos condicionan, y ver cómo podemos hacer para construir políticas soberanas vinculadas a estos dispositivos de inteligencia artificial. Por supuesto que hay un montón de desafíos más, son muchos. En términos de gestión universitaria, yo me quedaría con eso, y les pido disculpas si me extendí en el tiempo. Muchas gracias, doctor. Ahora le pedimos su intervención, sus respuestas a la doctora Zavala, por favor. Sí, muchas gracias. Pues, ¿qué cambios se están introduciendo de la inteligencia artificial en las funciones sustantivas de la universidad? Ya mencionaba en el discurso anterior que precisamente la inteligencia artificial representa una transformación mucho más profunda. Se han planteado algunos de los retos que esto implica, desde las formas de producir conocimiento, enseñar, investigar y construir vida universitaria. Desde la UAM Azcapotzalco buscamos tener una visión más integral de cómo abordar la inteligencia artificial, que no es un tema sencillo. En el aspecto de la docencia, estamos buscando también romper el tabú de una vigilancia en el uso de la inteligencia artificial, porque precisamente es uno de esos retos. No se puede prohibir algo que ya es parte de la vida cotidiana, ya es algo tendremos que aprender a vivir con ello y que sea una herramienta de apoyo y no satanizarla, pero sí reflexionar sobre todos los puntos que ha comentado el doctor Diego hace un momento, pero sí es importante cómo podemos colaborar y cómo podemos apoyarnos, cómo generamos espacios de aprendizaje con la inteligencia artificial como parte de un proceso de construcción de vida universitaria, de docencia, de enseñanza-aprendizaje. Esto es algo que tenemos que ir aprendiendo juntas y juntos, porque precisamente si yo planteaba hace un momento de los sesgos que puede tener, pues entonces participemos y construyamos desde allí qué información vamos a generar, cómo vamos a construir esto. Desde el aspecto de la investigación se busca tener un rigor metodológico, porque también está la discusión si lo que se construye con inteligencia artificial, los artículos, la investigación, es o no propiedad de quien la está generando, o es de la inteligencia artificial, o es del uso público. Entonces, es otro tema importante. En la UAM, precisamente estamos trabajando, y ya no basta nada más con quedarnos con repositorios, tenemos que ir mucho más allá. Tenemos un problema que acaban de plantear en cuanto a se almacena la información por seguridad de las instituciones y de nuestra comunidad universitaria en la nube, o se tienen espacios específicos dentro de la institución que cuando no hay energía eléctrica nos genera una serie de problemas, por mencionar algo muy básico en la institución. Entonces, allí es donde tenemos que participar como instituciones de educación superior. ¿Qué es lo que queremos nosotros al final del día? En cuanto a la preservación y difusión de la cultura, pues sí, tenemos varios, ya decían, la biblioteca, la BDWAM que tenemos nosotros, que implica tener una gran información de las 5 unidades con la que contamos en nuestra universidad. Es un excelente medio y además con un asesor que nos guía con a lo largo de la investigación, es un apoyo de inteligencia artificial, y esto nos facilita. Lo que busca la inteligencia artificial es precisamente, debería de facilitarnos la vida, el doctor Benito lo comentaba, debería facilitarnos para que nosotros como personas podamos enfocarnos en las cosas que son estratégicas, en aquellas cosas que nos pueden generar y que requieren la participación humana.
En cuanto a la docencia, también podemos hablar de cómo se han creado espacios, laboratorios, como el Laboratorio de Inteligencia Artificial, que está alojado en el Departamento de Administración, por mencionar un ejemplo. Esto que tenemos en este momento, que es la cuestión digital, que podamos transmitir a otros países, que en otros años hubiera sido inimaginable. Habríamos invertido en viáticos, aviones, etcétera, para podernos reunir, y en este momento estamos transmitiendo. Todo esto también nos lleva a que tengamos más de 130 espacios en la universidad que están digitalizados. Son perfectibles, por supuesto, pero desde la pandemia nos llevó a ese momento de digitalizarlos, tener internet, de poder transmitir. Eso es nada más como un ejemplo de cómo está cambiando a nuestra institución la inteligencia artificial. ¿Qué tan pertinente es o no adaptar los planes y programas de estudios, las estrategias de enseñanza, la profesionalización docente ante el avance de la inteligencia artificial? No solo es pertinente desde una perspectiva de quien hace uso de la voz, es una responsabilidad institucional, porque precisamente es a través de políticas transversales derivadas del consenso, de la colegialidad, de la discusión, como la que estamos llevando a cabo, del compartir experiencias, son las que nos enriquecen y nos llevan a esta responsabilidad que tenemos quienes estamos dirigiendo una institución, actualizarlos para proveer, como lo decía también hace un momento, al alumnado de esos elementos que le permiten tener competencias en una vida, no solamente en el mercado laboral, sino en la vida en general. La formación docente es algo que ha sido constante y perenne. Quienes somos, quienes nos dedicamos a la docencia sabemos que es importante actualizarnos de manera constante, y apoyarnos en la inteligencia artificial lo que va a hacer es precisamente fortalecer nuestras herramientas y conocer de qué es lo que están hablando las juventudes en este momento. Les puedo mencionar que tengo un adolescente de 13, 14 años que de repente no entiendo ni siquiera el lenguaje en el que me está hablando, porque la forma de conversar ahora, las formas de los diálogos que utilizan son diferentes, y no es que tengamos que actualizarnos, es precisamente porque se está creando un distanciamiento generacional que necesitamos acortarlos como docentes, que necesitamos entender para poder transmitir los conocimientos al alumnado, reducir esa brecha entre las juventudes y la docencia, porque si no, entonces, si de por sí las matemáticas, soy ingeniera, ya mencionaban, era difícil, cálculo integral, etcétera, y ahora con una brecha generacional en cuanto a la cuestión digital, en lugar de acortar la distancia, podría ampliarla, porque hay una diferencia en la forma y el uso del lenguaje tan importante. En ese sentido, también estamos prontos, el día de mañana tenemos una sesión de colegio. La Unidad Azcapotzalco ha trabajado durante 2 años con las 3 divisiones, Ciencias y Artes para el Diseño, Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Básicas e Ingeniería, en la construcción de un plan y programa de estudio de una nueva licenciatura, que es Licenciatura en Inteligencia Artificial. Y esperemos que el día de mañana, así hemos trabajado, para que sea aprobada y pueda impartirse en esta unidad en principio. Entonces es parte de un trabajo y en donde dices, uy, 2 años, ya corrió mucho tiempo, pero precisamente el tener la conciencia de hacer las cosas de manera colegiada, consensuada, analizada, es lo que nos lleva a esto. Yo aquí dejaría, y disculpe si me extendí. Muy bien, ahora pido su intervención al doctor Sales, por favor. Muchísimas gracias. Agradezco mucho la invitación y la consideración. Miren, cuando me invitaron a participar en este tema, particularmente en este tercer Congreso Internacional, sobre las condiciones actuales y el futuro de la IA en las universidades, la verdad es que reflexioné mucho sobre el avance de esta herramienta tecnológica y el conocimiento que tengo yo de la universidad y ahora al frente de una unidad universitaria de la UAM.
considero que la inteligencia artificial ya está transformando la educación superior. De hecho, el desafío para las universidades públicas no es decidir si la incorporamos o no, sino cómo lo hacemos sin perder autonomía crítica, responsabilidad social y sentido humanista. En el caso de la UAM, la IA representa al mismo tiempo una oportunidad, pero también un riesgo. Puede fortalecer la docencia, la investigación, la gestión institucional, la vinculación social, etcétera, pero también puede profundizar desigualdades, dependencia tecnológica y modelos educativos excesivamente tecnocráticos. La discusión universitaria sobre IA debe ir más allá de la propia innovación tecnológica. Implica reflexionar sobre la ética, la formación crítica, la soberanía tecnológica, la gobernanza democrática y el futuro de las universidades públicas en América Latina. Hablar hoy de inteligencia artificial y universidad no es hablar de futuro, sino del presente. Estudiantes, docentes, investigadores, trabajadores administrativos, etcétera, ya utilizan la IA casi de manera rutinaria, como se ha mencionado. Lo usan para escribir textos, para traducir, para programar, para investigar, para analizar datos y automatizar procesos casi de una manera intuitiva. No existen universidades, ¿no? O muchas universidades continúan respondiendo desde una lógica defensiva, prohibiciones, reglamentos improvisados, enfoques centrados únicamente en el plagio, ¿no? El verdadero desafío no es tecnológico, considero yo, sino pedagógico e institucional. Ya la pregunta no es cómo evitamos que los estudiantes usen IA. La pregunta que yo plantearía es cómo redefinimos el aprendizaje, la investigación y la vida universitaria en un entorno profundamente transformado por inteligencia artificial. La IA está cuestionando modelos educativos basados en memorización, repeticiones mecánicas y evaluaciones estandarizadas. Al mismo tiempo, obliga a fortalecer capacidades que seguirán siendo esencialmente humanas: pensamiento crítico, creatividad, argumentación, juicio ético e interpretación contextual. Eso no lo hará nunca la IA. En América Latina, además, el reto es doble: modernizarnos tecnológicamente sin perder autonomía intelectual ni compromiso social. Y me parece que eso es fundamental para responder las preguntas que nos acaba de hacer el doctor Corona. Particularmente en la UAM, la incorporación de inteligencia artificial ocurre de manera desigual, pero cada día más creciente. No existe todavía una política integral plenamente consolidada. Más bien, conviven iniciativas académicas innovadoras, proyectos de investigación, especializados algunos, y esfuerzos individuales de docentes e investigadores para incorporarla. En la docencia, la IA está transformando la relación entre aprendizaje y evaluación. Herramientas generativas, de IA generativa, permiten redactar textos, traducir materiales, resolver problemas y organizar información en segundos. Esto obliga a replantear estrategias pedagógicas tradicionales. El desafío ya no consiste solamente en permitir o restringir el uso de la IA, sino en redefinir qué significa aprender y cómo evaluar. Actividades centradas en memorización o reproducción de información pierden efectividad frente a sistemas capaces de generar respuestas automáticamente en milisegundos. Por ello, considero que la educación superior tendrá que orientarse más hacia pensamiento crítico, a respuestas más centradas en interpretación, a argumentación, a contextualizar las respuestas. Es decir, la pregunta sería, ¿cómo evaluamos ahora? ¿No? De la manera tradicional me parece que no, sino permitir el uso de la IA, pero cuestionar sobre la respuesta de la IA. Es decir, regresar tal vez a las evaluaciones orales. En comunidades como Coajimalpa, por ejemplo, donde convergen ciencias sociales, diseño, comunicación y tecnología, la IA puede fortalecer investigaciones sobre ética algorítmica, cultura digital, automatización, sustentabilidad o análisis urbano.
En difusión cultural y divulgación científica, la IA está modificando la producción audiovisual, la creación artística, la traducción y la comunicación del conocimiento. Esto abre posibilidades de acceso, pero también debates sobre autonomía, autoría, creatividad y cultura digital. La IA está transformando las formas de producir conocimiento, indiscutiblemente, de trabajar, de investigar y comunicarse. Esto obliga a las universidades a revisar los contenidos, las competencias y las metodologías. Sin embargo, esta transformación no debe reducirse a incorporar herramientas digitales únicamente o responder a demandas del mercado laboral. En una universidad pública como la UAM, la actualización debe construirse desde una perspectiva crítica, interdisciplinaria y humanista. Y la IA también obliga a replantear las estrategias de evaluación, las prácticas docentes, la orientación hacia aprendizaje basado en proyectos, en resolución de problemas reales, la evaluación oral, como lo había mencionado, y los procesos reflexivos. En este contexto, la profesionalización docente se vuelve estratégica. No basta enseñar a utilizar plataformas digitales, es necesario formar procesos capaces de comprender el funcionamiento de los modelos, reconocer el sesgo, evaluar críticamente contenidos generados por IA y diseñar experiencias de aprendizaje pertinentes. La UAM tiene la oportunidad de construir un modelo universitario que combine innovación tecnológica, pensamiento crítico, responsabilidad social y formación humanista. Y creo que ese es el camino que debemos ya retomar en conjunto todos los actores de la Universidad Autónoma Metropolitana, al menos. Hasta ahí lo dejaría. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar. Todavía hay 4 preguntas más, 2 bloques, digamos, para decirlo de manera conjunta, porque hay varios temas que, si bien es cierto que los han venido tocando de manera puntual en algunos casos, en otros de manera general, me parece, pero vale la pena continuar con las 6 preguntas. Fueron 6 preguntas las que nosotros les pedimos que nos respondieran, y paso al segundo bloque. Las 2 siguientes preguntas son las siguientes. Esta tercera pregunta tiene que ver con gestión institucional e innovación pública universitaria. De hecho, insisto, ya han referido algunas cuestiones relativas a esta pregunta. La planteo de manera puntual. ¿Qué papel puede jugar la inteligencia artificial en los procesos de gestión institucional y universitaria? Ya el doctor Pinazo refirió algo al respecto, y me refiero de manera puntual a planeación, administración, toma de decisiones, atención a estudiantes, evaluación, transparencia y servicios digitales, que sabemos que ya existen muchos, pero vale la pena pues insistir en ello. ¿Y cuáles serían entonces los límites o riesgos de delegar decisiones institucionales a sistemas automatizados? Esa sería la primera. La segunda tiene que ver con presupuesto, desigualdad tecnológica y cooperación institucional, que también ya han sido referidas de manera específica. La pregunta tiene que ver con esto de manera puntual en este sentido. Considerando las restricciones presupuestales que enfrentan muchas universidades públicas en México y en América Latina, ¿cómo pueden las instituciones avanzar en la adopción de inteligencia artificial sin profundizar brechas tecnológicas entre universidades, entre disciplinas, entre docentes y estudiantes? ¿Qué esquemas de cooperación nacional e internacional podrían impulsarse entre las universidades de México, Argentina, por supuesto ahora Brasil, y en términos generales de América Latina, para lograr ir cubriendo este tipo de limitaciones que están presentes? Cedo la palabra ahora en este caso a el doctor Pinazo, si gusta. Que fue el que no, perdón, voy a intercambiar. Voy a pedirle ahora para que el orden se modifique, discúlpenme. La doctora Zavala, por favor. Muchas gracias. Bueno, ¿qué papel puede jugar la inteligencia artificial en la mejora de procesos de gestión? Pues puede ser muy importante en los procesos operativos para facilitar los trámites administrativos, como ya se ha venido haciendo. Por ejemplo, cómo agilizamos ciertos trámites administrativos en la institución. Sin embargo,
esto no es totalmente delegarle la responsabilidad es como usar el ChatGPT. Tú haces una pregunta y te va a dar una respuesta, pero quien toma la decisión de que eso lo averigua o no, o lo da por válido, finalmente es de la persona de quien hace uso de él. Tenemos la responsabilidad nosotros entonces hasta dónde vamos a utilizar o apoyarnos de esta herramienta. En este sentido, por ejemplo, la UAM, Azcapotzalco, hemos trabajado ya en varios proyectos que nos facilitan algunos trámites. El Titúlate Ya, un agente de inteligencia artificial que acompaña y asesora a la comunidad estudiantil en su proceso de titulación. O el apoyo que tenemos como un agente de inteligencia artificial que acompaña al profesorado, la comunidad académica en su proceso de postulación ante el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, que quienes sabemos de ello puede ser realmente tedioso el cargar toda la documentación, información, etcétera. También podría decir que tenemos un apoyo de un ChatGPT que nos ayuda con la comunidad universitaria para saber qué servicios tiene disponibles en la unidad o si quiere preguntar sobre cuestiones normativas de la universidad, también lo tiene. Entonces, eso facilita, pero lo que sí es cierto es que no podemos delegar las decisiones a la inteligencia artificial, porque es ahí en donde entra el factor humano, ahí es donde está la importancia de las personas en general y sobre todo de los tomadores de decisiones, porque esta inteligencia artificial nos podrá proveer de información, pero que al final del día necesita un análisis, una reflexión y una validación de quién va a asumir esta, porque uno no puede decir, pues es que ChatGPT me dijo a mí, no. Yo asumo esa responsabilidad y soy yo quien toma esa responsabilidad. Nos puede facilitar la vida, por supuesto, nos agiliza en la atención al alumnado, como los ejemplos que he dado. Sí hay que trabajar en los procesos de evaluación, los procesos de transparencia también y los servicios digitales. ¿Cuáles serían las restricciones presupuestales que enfrentamos las universidades públicas en México y América Latina? Pues bueno, también comentaba que estas restricciones presupuestales, pues cada vez tenemos menos presupuesto disponible. Y en este sentido es cuando necesitamos unir las fuerzas, no solamente el conocimiento, la expertise, sino toda aquella infraestructura que poseemos como instituciones para poder avanzar de manera conjunta. Es parte en donde ya no tendríamos que repetir o duplicar las acciones que estamos realizando, porque si alguien ya le está trabajando en ello, pues compartamos ese conocimiento, esta información, estos avances para poder fortalecernos como instituciones educativas superiores, porque precisamente entonces estaríamos trabajando en disminuir esas desigualdades de las que se han mencionado hace un momento. Buscamos fortalecer a la comunidad en general e impactar a la sociedad, y es ahí donde las universidades tenemos que trabajar desde dentro, desde nuestros planes, desde nuestros proyectos de investigación, de cómo impactamos a la sociedad. Es una cooperación estratégica en donde necesitamos trabajar, y ya mencionaba el doctor Benito en otro momento sobre los proyectos y los convenios de colaboración, tanto de marcos generales o específicos. Ahí es donde tendríamos que ya estar trabajando con ello y desarrollar herramientas y espacios colectivos que nos permitan compartir esta infraestructura, conocimiento, intercambio, movilidad, academia, alumnado, etcétera, etcétera. Es cuanto, gracias. Muchas gracias, doctora Zavala. Ahora le pido al doctor Sales su intervención, por favor. Bueno, el papel que juega la inteligencia artificial en la mejora de los procesos de gestión institucional, desde mi experiencia, es que efectivamente puede ayudar a mejorar la gestión universitaria, especialmente en tareas rutinarias. Es decir, su principal potencial es optimizar procesos administrativos, dado que es capaz de analizar grandes volúmenes de información y fortalece la toma de decisiones basadas en evidencias. La IA puede contribuir, o ya de hecho contribuye, en áreas como planeación institucional, análisis de trayectorias escolares,
detección de riesgo de abandono, programación académica, gestión documental, servicios digitales, atención al alumnado, transferencia y rendición de cuentas, etcétera, etcétera. Esto, obviamente, podría reducir la carga burocrática, los tiempos de respuesta y la duplicidad de procesos, es decir, optimizar procesos. Sin embargo, efectivamente, existen límites fundamentales. La universidad, en general, no puede delegar plenamente decisiones institucionales a sistemas automatizados, porque muchas implican juicio ético, interpretación contextual y una deliberación colectiva. Y ese me parece que es el principal límite de la inteligencia artificial. Además, los algoritmos pueden reproducir, de hecho lo hacen, sesgos relacionados con género, con clase, origen étnico o desigualdad educativa. También existe el riesgo de dependencia tecnológica, vigilancia excesiva y pérdida de autonomía institucional frente a plataformas corporativas. ChatGPT, por ejemplo. Por ello, la incorporación de IA en la gestión universitaria requiere una supervisión humana constante y una transparencia algorítmica, una protección de datos, una regulación ética y una participación colegiada. La IA es un apoyo, es una herramienta que permite ayudar a la gobernanza institucional, pero no, y nunca lo hará, sustituirla. La IA debe asumirse como un bien público universitario y no exclusivamente como un servicio comercial. La prioridad no debe ser adquirir plataformas costosas, sino construir capacidades institucionales. Y me parece que las universidades públicas pueden avanzar en este tema de IA sin profundizar desigualdades, pero si la adopción se concibe como una estrategia colaborativa y no simplemente compras aisladas de tecnología. Se pueden construir capacidades institucionales gradualmente mediante la formación docente, la alfabetización digital, la infraestructura compartida, el software libre, repositorios abiertos, cooperación interuniversitaria. En la UAM, además del riesgo de desigualdades existentes, también entre las propias unidades universitarias, dado que contamos con distintas infraestructuras, hay desigualdades también entre diferentes disciplinas, unas han adoptado más, otras menos tecnología, y en el mismo alumnado, entre diferentes niveles de acceso digital. Es decir, no todos nuestro alumnado tiene la misma condiciones para acceder a estos sistemas de conectividad, por ejemplo. Por ello se requieren, insisto, políticas institucionales de acceso equitativo y programas permanentes de acompañamiento académico y tecnológico. Y a nivel regional podrían impulsarse redes latinoamericanas de universidades públicas en IA, laboratorios universitarios compartidos, bancos regionales de recursos abiertos, movilidad académica especializada, compras consolidadas de infraestructura y de software, observatorios regionales de IA y educación superior. El mayor riesgo sería adoptar inteligencia artificial únicamente desde la lógica del mercado, lo cual generaría una dependencia tecnológica y ampliaría las brechas que hemos estado mencionando. La alternativa consiste en construir una agenda regional, local, primero, universitaria y luego regional, que se base en la cooperación, en la soberanía tecnológica y particularmente o sobre todo en el compromiso social. Yo ahí la dejaré. Gracias, doctor Sales. Ahora, por favor, doctor Pinazo, su turno. Bueno, gracias. Bueno, varias cosas se han dicho ya. Yo he comentado algo sobre esto en la intervención pasada. Yo coincido con esta cuestión general que me parece que hemos compartido con quienes han intervenido antes, que es que la incorporación obviamente de inteligencia artificial a los procesos de gestión tiene la posibilidad de reducir enormemente el trabajo rutinario y habilitar más tiempo para
cuestiones de planeamiento estratégico. Digamos, acá lo ha mencionado el doctor Sales. Yo he comentado las herramientas de inteligencia artificial que estamos intentando incorporar nosotros y nosotras en la universidad, y realmente es la velocidad del cambio y la profundidad del cambio es realmente vertiginoso. A mí me tocó asumir la función de vicerrector hace 4 años, menos de 4 años. Nosotros en ese momento estábamos pensando con el área de sistemas y tecnologías de la información en la programación de modelos de redes neuronales para, un ejemplo que se dio acá, la detección de riesgos en el estudiantado de abandono, para pensar el éxito de las becas propias. Bueno, ahora no hace falta saber programar en lenguaje Python, redes neuronales, porque la inteligencia artificial tiene la capacidad de detectar esos riesgos mucho más rápido, mucho mejor. El doctor Sales decía, hay obviamente muchísimos riesgos en la incorporación de esas herramientas, en los modelos de lenguaje y en la inteligencia generativa, que tienen que ver con la supervisión, con los sesgos, con las discusiones éticas. A nuestro modo de ver en la universidad, la forma de intentar limitar esos riesgos es con la construcción, como le decía, de interfaces propias, de modelos propios de lenguaje. Lo que hace nuestra universidad es ha creado eso, una interfase propia de modelo de lenguaje con el cual interactúan los trabajadores administrativos, los trabajadores de gestión, y ese modelo de lenguaje consulta distintos motores de inteligencia artificial cada vez que lo necesita. Puede consultar Cloud, ChatGPT, pero no comparte todo el código propio, la información propia, el lenguaje propio. Es un modelo que interactúa internamente, que aprende internamente con los criterios con los que fue desarrollado por el área de tecnologías y sistemas de la información, y solo consulta externamente a estas herramientas de inteligencia artificial cuando necesita mejorarse. Yo no soy del área de sistemas, soy de la economía política, pero eso es lo que entiendo que hace la universidad. La gran tensión, como le decía, es una tensión presupuestaria, es la capacidad de almacenamiento sobre todo, y eventualmente el costo de los tokens cada vez que nuestro modelo de lenguaje le tiene que consultar eventualmente a ChatGPT, a Cloud o a alguno de esos para las consultas. Pero entiendo yo que el gran problema del futuro de nuestra universidad y del sistema universitario y de los sistemas universitarios, o sea, los sistemas universitarios eligen incorporar ChatGPT, que me parece que es ChatGPT, Cloud o cualquiera de los motores, que es una opción muy peligrosa, o tienen el desarrollo de lenguajes propios, y ahí el problema que va a haber es económico y de almacenamiento. Y ahí sí voy a la siguiente pregunta, que tenía que ver con las restricciones presupuestarias. Con las restricciones presupuestarias y con los esquemas de cooperación internacional me parece que ambos están vinculados. Recién yo le preguntaba a la doctora... a la doctora, porque ahí hay, por supuesto que para ser grandilocuente uno podría pensar, o a mí se me ocurría que las universidades podríamos pensar en 2 tipos de articulaciones. Una que podría ser un observatorio regional sobre soberanía digital, pensar cómo las universidades... la dependencia que tenemos a plataformas extranjeras, el uso de servicios en la nube, las políticas institucionales que tenemos de inteligencia artificial, la extranjerización o no de los datos académicos, la infraestructura clave, como decía, científica propia, y las capacidades que tenemos de almacenamiento y procesamiento. Y otra iniciativa podría ser un consorcio regional también de políticas universitarias sobre inteligencia artificial, en línea de compartir protocolos, lineamientos, experiencias pedagógicas, políticas de protección de datos, en términos de pensar de manera grandilocuente. Y obviamente que mientras se me ocurría eso, la gran pregunta es si esa es una interacción a nivel de universidades o es una interacción, por eso le preguntaba a la doctora, cuál es la institución que articula al conjunto de las universidades nacionales acá en México, cuál es esa relación con el Estado. Y ahí comparto algo de la experiencia argentina. En Argentina nosotros tenemos universidades públicas, tenemos universidades que son autónomas, pero tenemos un gran problema, que es que no tenemos un presupuesto autónomo. Y entonces ahí el gran problema que tenemos, o sea, tenemos un presupuesto que es autónomo, pero que lo decide en teoría el Congreso de la Nación, y ahora tenemos la particularidad de que tenemos una ley de financiamiento universitario y tenemos un Poder Ejecutivo que no cumple la ley de financiamiento universitario y que no cumple las órdenes del Poder Judicial que lo obligan a cumplir las órdenes del Congreso de la Nación. Es un problema institucional mucho más grave que el de la inteligencia artificial. Pero entonces,
La restricción presupuestaria es, nosotros en Argentina tenemos, si uno lo ve por tasa bruta de matriculación, el sistema universitario argentino es el sistema universitario más grande de América Latina, en términos de tasa bruta de matriculación, por supuesto no en términos absolutos de estudiantes. El sistema público de los más grandes, hay 8 de cada 10 estudiantes que van al sistema público en Argentina, y sin embargo tenemos el gasto público en educación superior más bajo del continente, siendo además que el sistema universitario es la sede del sistema científico. Según datos de la OCDE, Argentina es el país donde el sector público más invierte en investigación y desarrollo de todos los países de la OCDE. Entonces ahí el gran problema es cómo las universidades nos damos una estrategia de articulación, sea este consorcio, este observatorio regional de políticas de soberanía digital, pero sobre todo cómo articulamos a nivel universitario y en términos presupuestarios. Hay algo elemental de la articulación entre universidades que es la economía de escala. La economía de escala y compartir saberes, digamos. Acá son tecnologías muy costosas. Seguramente si pudiésemos articular iniciativas a nivel de los organismos que regulan al conjunto de las universidades públicas en la región, habría mucho de ese esfuerzo compartido que terminaría redundando en costos mucho más bajos para cada una de esas universidades. En el sistema universitario argentino, yo le digo, la experiencia del expediente digital ha sido una experiencia de desarrollo de nuestra universidad. Pero tenemos que repensar varias cosas. Fíjense, y con esto cierro. La Universidad Nacional de General Sarmiento desarrolló hace mucho tiempo el sistema de expediente digital que usan, yo les decía, 40 universidades públicas. Y lo hizo de código abierto. Y hoy tenemos la particularidad que hay empresas privadas que nos venden el servicio que nosotros mismos desarrollamos. Nosotros tenemos que repensar, ahora desarrollamos esta interfase que se para arriba del sistema de expediente digital, que es un modelo de lenguaje con el cual uno interactúa verbalmente, digamos, y eso sí que lo estamos haciendo de código cerrado con determinado uso gratuito para el sistema universitario, pero nosotros tenemos que pensar mucho mejor cómo monetizamos lo que hacemos para poder financiar aquello para lo cual no tenemos recursos, y en fin, son desafíos muy importantes, pero me parece que en términos generales sería una articulación a nivel de organismos, digamos, de los sistemas, de las organizaciones que nuclean al conjunto de las universidades públicas, y pensar en consorcios me parece que es algo clave para reducir los costos unitarios de cada una de las universidades. Bueno, gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a las preguntas de cierre, y que son dos más, una que tiene que un asunto temático y una final que es una pregunta de cierre. Paso a formularlas, y son las siguientes. Sobre ética universitaria, ya se ha estado hablando sobre ética universitaria ante la IA y el sesgo algorítmico. Reiteramos, digamos, sobre el tema, o más bien lo puntualizamos de manera específica. La pregunta es esta: ¿cómo se está preparando a la comunidad universitaria para que sea capaz de cuestionar la información que una inteligencia artificial le ofrece? Que ese es el tema del pensamiento crítico, podría ser. De tal forma que pueda conocer sesgos de género, etnia, discapacidad, entre otros, ¿no? Que hay una cantidad gigantesca de sesgos que se pueden producir aquí. Esa es la penúltima pregunta, y la sexta es la pregunta de cierre, y es la siguiente. Si tuviera que definir una agenda universitaria, que ya también se han formulado algunos planteamientos al respecto, universitaria común sobre inteligencia artificial para los próximos 5 años, un asunto de planeación a mediano plazo, ¿cuáles serían las prioridades indispensables para que la IA contribuya al fortalecimiento de la universidad pública y no a la ampliación de desigualdades educativas, científicas y tecnológicas? En este marco, entonces, ¿consideran ustedes necesaria la creación de comités de ética algorítmica en cada universidad, o sería más pertinente impulsar un marco nacional común para la educación superior pública? Yo sumaría un marco regional, en todo caso. Esas son las dos preguntas de cierre, y en esta ocasión le pido al doctor Sales que inicie su intervención. Bueno, ya lo mencionó el doctor Corona en la pregunta misma. Es decir, uno de los mayores riesgos, y es que además a veces lo sabemos pero lo ignoramos, es asumir que la inteligencia artificial es y produce información neutral y objetiva. En realidad, los sistemas de IA aprenden, ya lo mencionamos, de datos generados en sociedades que están atravesadas por desigualdades, por racismo, por sexismo, por exclusión social, etc. Por ello pueden reproducir esos mismos sesgos.
y eso hay que tenerlo muy claro y no olvidarlo nunca. Y la universidad tiene la responsabilidad de formar usuarios críticos y no solamente consumidores pasivos de tecnología. Esto implica desarrollar una alfabetización crítica en que la IA permita, ¿no?, comprender cómo funcionan los algoritmos, de dónde provienen los datos, qué limitaciones tienen, qué sesgos contienen, qué intereses económicos y políticos intervienen en su desarrollo. La reflexión crítica sobre IA, considero, no debe limitarse solamente a las carreras tecnológicas, ciencias sociales, humanidades, derecho, diseño, salud y comunicación. Tienen mucho que aportar como ética, vigilancia digital, automatización, discriminación, derechos digitales, representación cultural, etcétera. También la formación docente debe ser fundamental, es decir, los profesores necesitamos herramientas para identificar estos sesgos, para verificar la información y para diseñar actividades académicas que promuevan este pensamiento crítico. Particularmente en la UAM, por su tradición interdisciplinaria y este compromiso social, tiene condiciones especialmente valiosas para impulsar una formación crítica capaz de combinar la innovación tecnológica con inclusión, con diversidad y con responsabilidad. Yo iría más por una agenda, respondiendo a la segunda pregunta, de un marco nacional común para la educación superior pública. Una agenda universitaria sobre inteligencia artificial debería centrarse menos en la adopción acelerada de tecnología y más en fortalecer el carácter público, democrático e inclusivo de la educación superior. Es decir, debemos hacer una agenda que nos permita tener acceso equitativo a infraestructura y capacidades tecnológicas, de alfabetización y formación humanista, de soberanía tecnológica, de transformación pedagógica, de gobernanza ética y democrática, de investigación latinoamericana sobre IA y la sociedad. La cooperación regional entre universidades públicas resulta indispensable. La discusión sobre inteligencia artificial no es únicamente técnica, también involucra autonomía universitaria, derechos digitales, producción de conocimiento y justicia social. Por un lado, sería importante construir principios que podamos compartir sobre protección de datos, sobre transparencia de los algoritmos, sobre una supervisión humana, sobre inclusión y sobre rendición de cuentas. Y cada universidad deberá contar con espacios institucionales interdisciplinarios capaces de analizar riesgos, emitir recomendaciones y acompañar políticas relacionadas con la IA. La UAM podría desempeñar un papel relevante en esta discusión regional gracias a su tradición crítica y su evaluación y su formación de estudiantes críticos y éticos. Considero que el objetivo final no debe ser simplemente modernizar universidades, sino garantizar que la inteligencia artificial contribuya al fortalecimiento de la educación pública, de la autonomía universitaria, de la inclusión y de la protección del conocimiento. Yo cerraría diciendo que finalmente la inteligencia artificial no es solamente una herramienta tecnológica como lo han sido otras herramientas tecnológicas en el pasado, sino es un gran desafío ético, político y educativo que marcará el futuro de las universidades públicas en América Latina y en el mundo. Muchas gracias. Perdón, muchas gracias, doctor Sales. Bueno, ahora le pido al doctor Pinazo su intervención de cierre. Bueno, muchas gracias. Voy a ser breve. ¿Cómo se está preparando la universidad?
para cuestionar la información que una inteligencia artificial le ofrece. En línea con lo que conversábamos anteriormente, a mí me da la sensación de que producto de lo rápido, de lo acelerado de los cambios vinculados a la inteligencia artificial, no me animaría a hablar de fuera de Argentina, pero me parece que estamos llegando un poco tarde, como no podría ser de otra manera. Es muy difícil de estar al día con las discusiones de una herramienta con un impacto tan grande como el que estamos conversando. En línea con lo anterior, si yo tuviese que definir una agenda universitaria, cuáles serían las prioridades, yo mencionaría 4. Entender obviamente cómo funciona esto que estamos conversando, que ya se repitió mucho acá, entender los sesgos, cómo se alimentan los modelos de inteligencia artificial. Me parece que es una cuestión clave y vinculado con lo anterior, que ya lo dijo el doctor Sales anteriormente, que yo me lo había notado y a mí se me pasó, pero una discusión muy importante sobre los procesos de aprendizaje. Me parece, no lo digo yo, hay varios trabajos que han desarrollado universidades muy prestigiosas en el mundo, la propia Microsoft ha desarrollado, hay estudios sobre cómo la incorporación de inteligencia artificial trae aparejado el riesgo de que quienes la utilizan vayan perdiendo capacidad crítica y capacidad de construcción de razonamiento lógico. La inteligencia artificial provee en tiempo récord de información, pero hay un gran riesgo de que perdamos la capacidad de construir el razonamiento lógico y válido que llega a determinadas conclusiones. Me parece que ya lo han dicho anteriormente, pero el rol de la universidad es reforzar esas capacidades críticas transversales al conjunto de las disciplinas, independientemente de cómo la universidad discute su oferta formativa en un contexto donde el mundo del trabajo va a cambiar sustantivamente, pero sí reforzar la construcción de capacidad crítica y la construcción de razonamiento, porque el riesgo es que eso se vaya perdiendo, que se delegue esa capacidad intelectual a la herramienta de inteligencia artificial. Y 2 cosas más, yo decía, entender cómo funciona, discutir, reforzar la cuestión de los procesos de aprendizaje y la capacidad crítica, y después, a mi modo de ver, es clave el desarrollo de herramientas propias. Hay un riesgo muy grande de delegar, descansar en los modelos de lenguaje privados, y la capacidad de construir infraestructura propia. Y la respuesta después es si es necesaria un comité de ética algorítmica a nivel de universidades o a nivel nacional. Y ahí, obviamente, es imposible que las universidades no demos una discusión interna sobre protocolos propios, individuales y específicos de cada universidad sobre el uso de inteligencia artificial, pero obviamente que con eso no alcanza, habida cuenta de todos los problemas que estuvimos mencionando. Son problemas que requieren ser abordados en otra escala, escalas nacionales, y me parece que también por los costos, en articulación con más países a nivel regional, me parece que sería óptimo. Así que bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias. Le damos un aplauso. Vamos a cerrar todavía en un momento, pero le pido a la doctora Zavala, por favor, su intervención final. Muchas gracias. Para la primera pregunta, ¿cómo se está preparando la comunidad universitaria para que sea capaz de cuestionar la información de la inteligencia artificial? La primera parte es no prohibiendo, sino haciéndola parte de nuestra vida universitaria. Y para que no tenga sesgos que se han comentado en varios momentos, eso tiene que ver con un cambio cultural de la comunidad universitaria. Es un proceso que tiene que ver con una cuestión de cultura de paz, que tiene que ver con una cuestión cultural con perspectiva de género, que tiene que ver con diversas reformas que en la Universidad Autónoma Metropolitana hemos estado trabajando, pero que ahora se requiere apropiarse por parte de la comunidad para que eso se vea reflejado precisamente con lo que alimentamos a la inteligencia artificial, que es la herramienta de apoyo. Además, en la UAM, en general, ya se trabajó un decálogo de ética para el uso de inteligencia artificial. En la unidad de Azcapotzalco estamos trabajando en lineamientos para el uso de la inteligencia artificial. Entonces, vamos trabajando sobre el camino, sobre esta parte de la cuestión ética. Hay un código de ética que, de hecho, la ética tendría que verse cada vez que nos paramos frente a un grupo de alumnado, cada vez que compartimos información con las personas en un salón de clases. Desde allí tendríamos que impartirlo. Por eso decía que tiene que ver con un cambio cultural en primera instancia. Si tuviera que definir una agenda universitaria sobre
la inteligencia artificial para los próximos años. Ya mencionaba el doctor Germán hace un momento algunas propuestas de un observatorio regional, latinoamericano, etcétera. Lo que estamos observando es que tenemos varios puntos de convergencia. Y en estos puntos de convergencia, tanto de necesidades como de los avances que estamos teniendo, es donde tendríamos que sentarnos ya a plantear proyectos, convenios de colaboración, y es importante también que los proyectos de investigación que se estén desarrollando no sean únicamente para tener puntos o papers publicados, sino que realmente impacten en la sociedad, sino que realmente ayuden a nuestra comunidad, incluso empezar por nuestra comunidad universitaria, la comunidad aledaña, la sociedad en general, que es parte de lo que ya estamos haciendo. En realidad hay muchos proyectos de investigación que impactan en la sociedad. Nosotros como institución tenemos varios proyectos que están fortaleciéndose y apoyándose con la inteligencia artificial, en donde vemos que hay grandes problemas, hablar de los problemas sociales, alimentación, sustentabilidad, pobreza, salud, etcétera, etcétera. Entonces hay una gama de opciones en donde podemos incidir como universidades públicas en la investigación, apoyarnos en alumnado para fortalecer sus capacidades profesionales, habilitarles para mantenerles un pensamiento crítico y no perder de vista que nuestra función principal tiene que ver con la formación de personas profesionales que sean capaces de resolver problemas nacionales y en donde tengan y mantengan un pensamiento crítico sin perder el sentido humanista y además que también tenga que ver con la justicia social. Yo ahí la dejaría. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a nuestra rectora, a los rectores por su intervención, por plantearnos una serie de propuestas, responder a las preguntas que les hemos formulado. Y aún tenemos espacio, les quiero comentar, tenemos espacio para 2 o 3 preguntas. Si alguna persona entre el público tiene algún cuestionamiento, alguna pregunta que quiera realizarle a nuestras autoridades, por favor, está a disposición de ustedes el uso de la voz. ¿Alguien tiene una pregunta? Por favor, doctor. Muchas gracias. Bueno, primero, pues felicitar a la institución. Bueno, un paso más atrás. Agradecer la consideración y permitirme estar en este foro y pues felicitar también a la institución, a la UAM, por su preocupación, ¿no? De un tema que empieza a ser, bueno, no empieza, ya lleva unos años en esto, pues clave para el desarrollo, si se ve de forma positiva y si existen las condiciones de una buena regulación y una conciencia social, ¿no? Creo que es bien importante. Voy a entrar en particular a un tema y es más como una provocación. Se mencionó decálogo o guías, lineamientos, ¿no? Para el uso de la IA, tanto pues para toda la comunidad, tanto para los alumnos o el alumnado como para el profesorado, etcétera, ¿no? Entonces, mi pregunta va más al panel, sus reflexiones sobre un rediseño de la malla curricular para incluir qué se ha hecho en cada una de sus instituciones para establecer una especie de estándar educativo de la IA en los diferentes programas de sus instituciones. Obvio, pues yo tengo el sesgo en ciencias sociales, pero pues ¿cuál es su reflexión? Yo recuerdo que esto al menos en el área de administración pública o política pública, hay un estándar de la NASPA, que es como una asociación global de escuelas de administración pública, y no sé si sobre todo inició como un estándar de uso de las tecnologías de la información y la comunicación en estos programas, sobre todo de habilidades, etcétera, y ahí se está insertando la IA.
Entonces, no sé si ha habido esa reflexión, en qué cuerpos académicos está o se deberían de iniciar, o es algo más amplio que deberíamos de involucrar pues, esquemas más participativos. Ahí lo dejo como una provocación. Bueno, muchas gracias, doctor Purón. ¿Alguien del panel desea iniciar la respuesta? Doctor Sales. Muy rápido. Efectivamente, la adaptación curricular y pedagógica frente a la inteligencia artificial ya no es opcional, es decir, es indispensable revisar los planes y programas de estudio, los perfiles de ingreso, los perfiles de egreso. La IA está transformando las formas de producir conocimiento, de investigar, de comunicarse. Y esto obliga a las universidades en general a revisar los contenidos, competencias, metodologías, etcétera. Sin embargo, esta transformación no debe reducirse solamente a incorporar herramientas digitales. Es decir, no solamente debe responder a demandas del mercado laboral e inclusión de UEAs particulares sobre tecnología o la IA, sino debe ser una perspectiva crítica, interdisciplinar, transversal, humanista, que dé cuenta de eso. Es decir, no responder solamente porque la IA está transformando, entonces hay que meter IA en la malla curricular, sino que responda realmente a una perspectiva crítica, interdisciplinaria. Estos programas educativos deben incorporar progresivamente alfabetización digital, por supuesto, fundamentos de IA, ¿no? Innegablemente, pero también ética, análisis, algoritmos críticos, manejo responsable de los datos, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que esto obliga a replantear incluso estrategias de evaluación, es decir, los planes y programas de estudio van a ser modificados incluso en la forma de evaluar al alumnado. Ya no debería ser una forma tradicional y esto implica, obviamente, modificación de prácticas docentes que tendrán que ser reorientadas hacia un aprendizaje basado en otros esquemas como los tradicionales que hasta ahora tenemos. Muchas gracias, doctor Sales. Doctora Zavala, por favor. Gracias. Coincido con lo que acaba de comentar el doctor Sales, que no nada más es en dónde ponemos algo de inteligencia artificial. Nos lleva a un análisis muy parecido de cuando se hablaba, en nuestro caso en particular en la UAM, de en dónde poníamos cuestiones de perspectiva de género. Esto tiene que ser transversal. Desde la UAM Azcapotzalco, desde la llegada a la rectoría, creé una comisión académica para ver la manera en transversalizar la inteligencia artificial y en la revisión de los planes y programas de estudios en las 3 divisiones. Esto, a través de las direcciones, se lleva a los comités, a las coordinaciones, consejos divisionales, y cada una de las divisiones está haciendo lo propio, revisando sus planes y programas de estudio para adecuarlos o modificarlos, pero tomando en consideración cada una de sus particularidades y la manera en que podrían transversalizar el uso de la inteligencia artificial. Y no nada más la inteligencia artificial, otros 2 temas como sustentabilidad y perspectiva de género, pero ahorita nos compete inteligencia artificial. Y cada una de las divisiones, tomando en consideración sus planes y programas de estudio, sus necesidades y una serie de criterios, están haciendo lo correspondiente. Esto porque también ha llegado a tal punto el uso de la inteligencia artificial y el uso de las tecnologías, de tal manera que nos han hecho preguntarnos si una licenciatura es pertinente o no. Y esto tiene que ver, como decía el doctor Sales, porque hay una línea con respecto al mercado laboral, pero realmente tendríamos que hacer una reflexión mucho más profunda y no nada más decir porque el mercado laboral ya no requiere esto. Tendríamos que hacer un análisis más profundo, una reflexión muy de verdad colegiada, en nuestro caso particular, para determinar y no nada más eliminarlas porque sí.
Sí coincido en que las formas de evaluación deben de modificarse, no solamente las formas de evaluación, sino qué es lo que estamos pidiendo, qué vamos a darle a nuestros egresados y egresadas. Se han modificado las formas de enseñanza-aprendizaje, se han modificado las formas de titulación, se han modificado una serie de cuestiones que tienen que ver con la docencia, con la investigación, con la forma de comunicarnos tan solo. Entonces, por supuesto que también tiene que hacerse una revisión de todos estos aspectos que tienen que ver con los planes y programas de estudio y con la formación de profesionales. Muchas gracias. Gracias, doctora Zavala. ¿Algún comentario, doctor Pinazo? Está bien. Sí, un comentario menor. Me parece que hay dos dimensiones distintas para repensar la cuestión formativa universitaria, o varias, pero sobre todo dos, y una tiene que ver con la redefinición de los planes de estudio y la otra con la incorporación de las herramientas en los procesos de aprendizaje, independientemente de qué plan de estudio estemos hablando. A mí me parece que, si bien es cierto que las universidades vamos a tener que discutir en profundidad la pertinencia de nuestra oferta formativa, a modo de ejemplo, en nuestra universidad el 30% de la matrícula está vinculado a carreras de sistemas o tecnicatura en sistemas o licenciatura en informática, y hay algo que se está percibiendo sobre el impacto que está teniendo la inteligencia artificial sobre el rol de los programadores. Ahora, me parece que todavía no hay no es concluyente la información sobre cómo van a cambiar las ocupaciones con la incorporación de inteligencia artificial, y los procesos de reforma curricular, al menos en Argentina, son procesos muy largos. Me parece que sería un error salir abruptamente a discutir las titulaciones cuando todavía no sabemos en términos exhaustivos cuál va a ser el impacto de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo. Y después, efectivamente, bueno, lo otro sí, la incorporación de herramientas en los procesos de aprendizaje. Nosotros recién estamos iniciando esa discusión también con un proceso. Recién la semana pasada en el comité de formación de la universidad, que reúne a los distintos secretarios académicos de las facultades de la universidad, decidimos la incorporación en una prueba piloto en 3 materias por facultad, como les decía, de herramienta de inteligencia artificial propia, en línea con toda la discusión anterior. A mí me parece que es clave tener esas herramientas propias para poder controlar, tener soberanía sobre cómo se van incorporando las herramientas de inteligencia artificial a los procesos de aprendizaje. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera intervenir? Si no, quisiera yo hacer un comentario final en relación con lo que hemos escuchado de sus participaciones. Hay varios temas, por supuesto, bueno, asociados con las preguntas que hemos planteado, pero hay alguna cuestión que en términos del interés del Congreso resulta relevante, en mi opinión, que es el tema del gobierno propiamente institucional, y está asociado con las primeras intervenciones. En realidad me preocupa el planteamiento de que nosotros estamos teniendo una incorporación fuerte de la inteligencia artificial, pero el doctor Pinazo lo expresó de manera bastante interesante. Dijo que es una incorporación anárquica. No hay un orden, y justamente lo que me parece que resulta relevante es el ordenamiento precisamente de todo esto que está llegando de manera imparable, sin lugar a dudas. De tal forma que esta incorporación, que también suele ser anárquica porque es espontánea, en todos los tipos de ámbitos está ocurriendo, nos lleva al otro tema que me parece que resulta relevante, que bueno, lo mencionó el doctor Sales y también el doctor Pinazo. Están hablando de soberanía institucional y del problema de la dependencia tecnológica. De tal forma que aquí estamos ante una situación que resulta crítica, digamos, en las condiciones que tenemos, sobre todo en el tema de las restricciones presupuestales, sin lugar a dudas. De tal forma que algo que ustedes plantearon y que sería relevante, por supuesto, ahí yo lo dejo como una anotación, es establecer relaciones de colaboración que permitan atender este tipo de problemáticas de manera conjunta, que también fue señalado. Si ustedes tuvieran algún comentario al respecto de eso, se los agradecería, y si no, bueno, por supuesto es algo que dejo aquí así planteado en general. La verdad es que no sé si pueda responder a
a esa pregunta, pero lo que yo sí quisiera comentar, y como un comentario final, es que aunque la IA aumenta la eficiencia, optimiza procesos, nunca debe reemplazar o pensar que puede reemplazar a los investigadores, a los profesores, a los humanos, ¿no? Los humanos siguen siendo esenciales para definir proyectos, realizar experimentos, interpretar resultados y supervisar el trabajo de la IA. La creación de una IA completamente autónoma requería de coordinaciones mayores entre agentes y una supervisión constante para evitar errores, como la fabricación de datos, que es muy común, o la interpretación incorrecta. La experiencia, la intuición y la ética, creo, son muy difíciles o casi considero imposibles de replicar por una máquina. El conocimiento científico se construye también de fracasos, de curiosidad, de creatividad humana, elementos que la IA no puede imitar plenamente. Es decir, la frustración, los caminos incorrectos, los estados erróneos son humanos, no los tiene la IA ni los tendrá nunca. La ética, la empatía humana son fundamentales para seguir la investigación y evitar consecuencias negativas. Es decir, trabajar en equipo, ¿no? Sumar objetivos, mirar hacia el mismo lado, interdisciplinariamente, eso no lo hará nunca la IA. Considero que hay visiones opuestas. Algunas personas y algunos investigadores ven a la IA como una vía para acelerar descubrimientos, reducir la carga de trabajo, mientras que otros temen la pérdida de empleos, la calidad de la información y la investigación, la ética de la ciencia. Yo diría que no hay que dejarse llevar por la ola de crecimiento desde noviembre del 2022 que apareció ChatGPT, parecía una novedosa implementación tecnológica que tenía una historia muy larga, desde los sistemas expertos de los 60s o los 70s, los autómatas celulares, los compiladores de expresiones regulares como Reg, Conver, Lisp, que desembocaron en metalenguajes como Python, ahora tan famoso, y lenguajes de programación como matemática o como MATLAB, ahora apoyadas por IA, no reemplazan ni reemplazarán nunca a los programadores de sistemas. Yo cerraría diciendo que la ciencia necesita de la humanidad tanto como la humanidad necesita de la ciencia. Y la IA debe ser vista como una herramienta poderosa, poderosísima, dijéramos, pero no como un reemplazo del juicio humano, ni de la creatividad humana, y mucho menos de la ética. Pedir un aplauso para nuestros rectores, nuestra rectora, por su extraordinaria participación en la apertura de este congreso, que esperamos que sea de mucha utilidad y nos permita avanzar hacia los puntos que ustedes han señalado. Muchas gracias. Pasamos a la entrega de... Haremos la entrega de constancias. Sí, por favor. Bueno, en primer lugar a la doctora Yadira, por supuesto, muchísimas gracias. Al doctor Pinazo, discúlpenme. Y al doctor, por supuesto, Mauricio Sales. Un gusto. Y algo más, un regalo de parte del área académica que prepara esto. Por favor. Muchas gracias. Bueno, está en etiqueta todavía.
Bueno, muchas gracias. Les queremos invitar al pase de las mesas que están por empezar a las 12 del día. Vamos a hacer con nuestras autoridades un recorrido aquí en una parte de la instalación para mostrarles a nuestros visitantes de qué está hecha esta UAM. Y bueno, a ustedes les agradecemos mucho su presencia y los vemos en las mesas en un momento. Estaremos yendo por ahí. Sí, muchas gracias. Es así como llegamos.